Y leemos en Lucas capítulo 17, en el versículo 20, una pregunta de los fariseos. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿A qué se refería? Verso 21 aclara a lo que se refería nuestro Señor. Ni dirán, helo aquí, o sea, mira, aquí está, o mira, allí está, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Este es un versículo que algunos simplemente no lo entienden a la luz del resto de la palabra de revelación de Dios acerca del reino de Dios. Definitivamente el reino de Dios es el reino de Jesús que Él viene a inaugurar en su segunda venida. Nuestro Señor Jesús nos enseñó que Él viene a reinar a esta tierra. Mateo 25 dice que viene a sentarse en su trono de gloria. El ángel Gabriel dice que viene a sentarse en el trono de David, su padre. También Pedro dice que viene al tiempo de restauración de todas las cosas. Viene aquí a la tierra a reinar. Por eso vemos nosotros que Él viene a tomar el poder según el libro de Apocalipsis y vence a los reyes de la tierra en la imagen de Nabucodonosor, ya lo hemos visto. Se hace un gran monte, aquella piedra, es decir, el reino de nuestro Señor Jesucristo se hace grande. Pero cuando dice aquí, he aquí el reino de Dios está entre vosotros, algunos quieren con este versículo contradecir el resto de palabra que nos revela acerca de la venida de nuestro Señor a inaugurar el reino de Dios. Y dice aquí, he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Pero eso se debe ver conforme a lo anterior. La pregunta es, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Nuestro Señor Jesús aclara que no será de un conocimiento particular, que alguien venga y diga, oye, descubrí que ya vino el reino de Dios y está en tal ciudad. No, es abarcador. Toma la tierra por asalto y por completo. Dice aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Nuestro Señor Jesús está dando a entender allí en ese versículo que el reino de Dios en realidad, cuando menos lo esperen, aquellos que no aman la venida de nuestro Señor Jesús, estará entre ellos, estará allí, estará con ellos, estará al lado de ellos, serán ellos espectadores de esa venida. Les será evidente, porque los rodeará, porque los dominará. Y dice en el versículo 22, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. No es cuestión de un conocimiento particular, de un conocimiento exclusivo acerca de Jesús venido a un país o a una ciudad X. No. Será abarcador. Todo el mundo podrá entender que llegó el reino de Dios. Verso 24. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. La pregunta de los fariseos es ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y nuestro Señor Jesús identifica ese reino de Dios como su día. Es el día de la glorificación mundial de nuestro Señor Jesús. Es el día del reconocimiento de su reinado. Inclusive sus enemigos tendrán que reconocerlo. Filipenses lo dice, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, es el que manda en el reino de Dios, para gloria de Dios Padre, que es el que hizo el plan desde la eternidad. Entonces, allí nosotros estamos observando cómo nuestro Señor está diciéndole a ellos, no es una cuestión de un conocimiento exclusivo, particular, o que alguien diga, yo ya descubrí. No, abarcador, visible, evidente. Nadie podrá pasar por alto esto.
Dice allí en el versículo, y les llamo la atención, el Hijo del Hombre en su día. O sea, el día de la inauguración del reino de Dios aquí en la tierra, en la segunda venida de nuestro Señor Jesús, es el día del Hijo del Hombre. Es su día de gloria que todos han de reconocer. Por eso también dice nuestro Señor Jesús que Abraham se gozó que había de ver su día. Abraham estará resucitado para que vea ese día en que la simiente llegue a bendecir a todas las naciones, desde la ciudad capital de su reino, la ciudad que esperaba a Abraham. Así que aquí está, el Hijo del Hombre en su día. ¿Abraham vio el día del Señor Jesús? Sí, lo vio por la palabra que Dios le habló. Es decir, con los ojos de la fe se proyectó y vio a la simiente bendiciendo a las naciones. Pero sin embargo, no lo vio en realidad, porque esto todavía está para acontecer en el futuro. Con los ojos de la fe sí lo vio y se gozó. Dice el Señor Jesús, Abraham se gozó que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Claro, los fariseos, los indoctos, entendían que nuestro Señor Jesús estaba diciendo que él había visto a Abraham, pero no había dicho eso. Lo que estaba diciendo nuestro Señor es que Abraham lo había visto a él. ¿Por qué? Porque Abraham vio el acontecimiento por excelencia, el más grande. Porque acontecimiento más grande que salir de Ur de los Caldeos es que la simiente tenga su día de gloria y de reinado, cuando sea coronado, cuando se siente a regir las naciones en su segunda venida, nuestro Señor Jesús. Así que Abraham vio el día con los ojos de la fe y lo vio y se gozó. No, Jesús nuestro Señor no vio a Abraham. Abraham vio el día por la fe. En el verso 25 dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, refiriéndose a los contemporáneos incrédulos que no querían recibir la palabra del reino. Ya enseñaremos qué es lo que les dificultó recibir esta palabra si tan familiarizados estaban con ella. Vean cómo los fariseos conocen el tema y le dicen, ¿y cuándo vendrá el reino de Dios? Ellos sabían del tema. El que estaba crucificado al lado de nuestro Señor también conocía del tema. Hablaremos de eso más adelante. Conocía del tema. Dice aquí en el versículo número 26, como fue en los días de Noé, así también será, dice, en los días del Hijo del Hombre. Quiere decir los días previos al ingreso de nuestro Señor a esta tierra, al regreso, al retorno de nuestro Señor a esta tierra. Verso 27, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Así encontrará nuestro Señor Jesús en su segunda venida a esta tierra, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Nota usted? El reino de Dios viene para castigar, para dar galardón al impío. Y su galardón es negativo. En realidad lo que va a recibir él es lo que merece recibir. Dice aquí que el anuncio de Noé fue hasta que todos estuvieron seguros en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Nuestro Señor Jesús levantará su iglesia a las nubes del cielo para que desde las nubes del cielo venga el juicio y el castigo en llama de fuego. Entonces la iglesia es librada de ese día de la ira previo al descenso de nuestro Señor Jesús sobre esta tierra para su reinado. Dice aquí en el versículo 28, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. El Señor Jesús está anunciando lo que sucederá en su segunda venida. Cuando en su segunda venida Él llegue, según la carta a los tesalonicenses, viene en llama de fuego con sus santos ángeles con Él. Cuando Él venga, lloverá fuego del cielo. Estamos leyendo aquí. Fuego y azufre lloverá del cielo a las ciudades más corruptas, a los reunidos en Armagedón. Dice aquí, y los destruyó a todos. Verso 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. La parusía, cuando se manifieste, no una cosa secreta, sino una manifestación visible, como un relámpago.
Verso 31. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. No es momento de tomar cosas materiales o apertrecharse con las cosas materiales. Es momento simplemente de esperar que seamos librados y que estemos de pie ante el Hijo del Hombre, porque se acercan los minutos o quizás las horas en que descienda la ira de Dios sobre la tierra. Queremos ser librados de la ira en ese último día, en esa segunda venida de nuestro Señor. Verso 32, acuérdense de la mujer de Lot. O sea, ¿para qué tomar cosas materiales si vamos a ser revestidos y vamos a subir a las nubes del cielo, inmortales, reunidos por los ángeles? Y si dice reunidos, veremos más adelante que se trata de una reunión sobre los cielos de una ciudad. Efectivamente, la ciudad tiene que ser Jerusalén. En el verso 33 dice, todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Y se está refiriendo aquí a aquellos que opten por lo material en ese último momento, en ese último tiempo, o los que opten por lo espiritual y por esperar solamente en Dios y en Jesús. En el verso 34 dice, les digo que en aquella noche previo a la caída del fuego y del azufre, en aquella noche cuando el Hijo del Hombre venga, cuando se manifieste, dice allí que en esa noche de la segunda venida, dice que estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿No es eso el arrebatamiento? El arrebatamiento se da pues en la segunda venida, en el último día. Versículo 35, dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será dejado, o el uno será tomado y el otro será dejado. Versículo 37, ¿tomado dónde?, se preguntaban los fariseos y los discípulos. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? ¿Dónde serán tomados? ¿Dónde irán? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Es decir, si un cuerpo, cadáver, atrae águilas, el cuerpo del viviente, nuestro Señor Jesús, que ha recibido de Dios la inmortalidad, Él atraerá a aquellos que vayan al encuentro de Él en esa misma inmortalidad. El inmortal con los inmortales para la gloria de Dios en las nubes del cielo antes que descienda el fuego y el azufre. Note usted entonces esta señal tremenda y esta respuesta a los fariseos. El Señor Jesús viene, y cuando Él venga, aquí vemos en este capítulo que sucederá el arrebatamiento. Pero en este arrebatamiento que estamos leyendo aquí, estamos viendo nosotros que es el día de la manifestación de nuestro Señor Jesús. Es el día de derramar fuego y azufre sobre la tierra. Es el día en que se cierra totalmente la puerta ya. Ese es el día terrible de la ira de Dios. Amigos queridos, estamos leyendo aquí en Lucas capítulo 17. Revíselo del verso 20 hasta el versículo 37. Todo esto nos habla a nosotros que el fuego, que la ira y todas aquellas cosas, e inclusive nuestra liberación de la ira, porque no nos ha puesto Dios para ira, que esperamos, dice Pablo, de los cielos a nuestro Señor Jesús, el cual nos libra de la ira. Vamos a ver esos versículos más adelante, pero por ahora logremos captar y entender que lo que viene a esta tierra es el reino de Dios. No vamos al reino de Dios. El reino de Dios viene porque Jesús viene. Maranata.